preguntado qué es eso que tanto hablan de BIM? Ahí por ahí vemos por todas partes que hablan BIM, 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 BIM por todas partes, pero ¿sabes qué significa todo esto? Es una palabra que estamos escuchando constantemente en la industria de la construcción y de la arquitectura. Y en este video te quiero contar resumidamente unos conceptos fundamentales y clave para entender qué es este cuento y este tema del BIM. Este video es una recopilación de 7 videos de uno de mis cursos de Archicad, que te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas ver, en donde voy explicando cada uno de estos 7 conceptos principales. Estos 7 conceptos son: primero, ¿qué es BIM? Segundo, ¿qué es el edificio virtual? Tercero, ¿qué es el flujo de trabajo? Cuarto, ¿qué son las D en el BIM? Quinto, ¿qué es el LOT? Sexto, ¿qué son los documentos BIM? Y finalmente, séptimo, ¿qué es Archicad? Incluso esto lo podemos hablar, ¿qué es un software BIM en general? Puede aplicar para todos: Archicad, Revit, Ventri, todo, cualquiera de todos estos programas. Espero que te guste este video. Por favor, deja tus comentarios, suscríbete a este canal para que recibas las notificaciones del contenido que voy creando. Espero que te guste mucho. Un abrazo. Empecemos por definir el concepto clave de este curso y de lo que vamos a hacer. ¿Qué es BIM? Literalmente lo podemos decir como Building Information Modeling. Traducido sería modelado de la información de la edificación. En este concepto nos encontramos con tres palabras: modelado, información y edificio. ¿Qué es un edificio? Un edificio es el objeto último a construir en el sector de la construcción o a realizar. ¿Qué es información? Son todos los datos que necesitamos para poder construir ese edificio. ¿Qué es modelar? Es la acción a través de la cual generamos, creamos esa información. Esto nos lleva a decir que BIM es como una base de datos en la cual gestionamos la información del edificio. Esta información la podemos manejar tanto gráfica como no gráfica. La información gráfica sería toda la parte geométrica. La información no gráfica serían todos esos datos complementarios, como resistencia al fuego, como proveedor, como costo, etcétera. Es muy importante definir para qué realizamos el BIM. No es solamente para que nos quede bonito o para algo chévere. Partamos del objetivo final de todo proyecto inmobiliario: generar beneficios y rendimientos. Punto. No hay que decir nada más que para hacer edificios lindos, no. Rendimientos y beneficios. ¿Y cómo generamos estos beneficios? Tomando las decisiones adecuadas. ¿Y cómo tomamos esas decisiones adecuadas? Con la información correcta. ¿Y cómo obtenemos la información correcta? Con BIM. Para eso sirve el BIM, para generar esa información que nos llevará a tomar las decisiones adecuadas para obtener los mayores beneficios de nuestro proyecto inmobiliario. Esta definición de BIM la podemos ver aplicada en otra definición, en otro concepto, que es el del edificio virtual. Lo que queremos lograr con el BIM es virtualizar cada uno de los elementos constructivos del proyecto inmobiliario en un ambiente de simulación en el que podamos obtener la información necesaria para prever, para planear, para programar todo lo que vayamos a realizar en nuestro proyecto. Quiero que con esto nos quede claro que BIM no es un software ni un modelado 3D, es muchísimo más que eso. Podríamos definirlo casi como una metodología de trabajo por medio de la cual generamos esa información que necesitamos para construir nuestro edificio y obtener beneficios, dinero, rendimientos. Bueno, ya que hemos entendido el edificio virtual, es el núcleo y el comienzo de todo lo que se refiere a BIM. Todo empieza con un modelo 3D, pero no con cualquier modelo. El secreto de este modelo consiste en que en cada uno de los elementos que modelamos se relaciona con un elemento de la realidad. Es decir, ya no modelamos líneas o modelamos bloques, modelamos columnas, pantallas, vigas, forjados, placas, escaleras, es decir, todos los elementos constructivos de una edificación real las vamos a poner de manera virtual en nuestro modelo.
Estos elementos equivalentes o relacionados entre lo virtual y lo real no solo tienen información de medidas, no solamente informaciones volumétricas o de cantidades de área, también contienen información más profunda como proveedores, costos, resistencias térmicas, es decir, una gran cantidad de información con la que podemos tomar decisiones. Cuando hablamos también de la documentación 2D de un proyecto, es decir, todos los planos, los juegos, plantas, fachadas, cortes, perspectivas, antes se dibujaba como si fuera una mesa de dibujo. En vez de un rapidógrafo o un lapicero o un lápiz, empezamos a manejar el mouse con AutoCAD. Ahora con Archicad, desde el modelo 3D, generamos la información. Desde esa maqueta virtual, desde ese edificio virtual, extraemos la información 2D y extraemos toda la información que necesitamos para nuestro proyecto. Te dejaré un link para que puedas profundizar en este tema del edificio virtual y comprendas por medio de un video explicativo que he encontrado en YouTube cómo funciona este concepto y cómo puede beneficiarte y cómo puedes mejorar tu trabajo. ¿Qué es el flujo de trabajo? Podemos entender por flujo de trabajo dos cosas. La primera, que es una metodología de trabajo propia. Es un paso a paso de lo que debemos realizar para alcanzar las metas de un proyecto de un modelado BIM, lo que cada uno va a aprender a hacer. Y también puede ser entendido como la relación que existe durante el proceso del trabajo BIM entre los distintos participantes del proyecto inmobiliario, es decir, de cada una de las disciplinas intervinientes en el proyecto. Esta última definición la entendemos bajo el concepto del trabajo colaborativo. La metodología de trabajo propio viene a ser como esa serie de pasos que realizamos como, como un estándar de los pasos para alcanzar ese modelado BIM que necesitamos. Es muy importante que aprendas una metodología. En este curso te voy a proponer una, que es la mía, y es la que utilizo a diario en mi trabajo. La otra interpretación de esta palabra del flujo de trabajo en relación al trabajo colaborativo es aquel en que todos los intervinientes en el proyecto, es decir, esas disciplinas, arquitectura, estructura, redes hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, topografía, se relacionan o vinculan cada una a su modelo en un modelo único central que permite completar ese edificio en todos sus sistemas y desarrollar los análisis pertinentes y respectivos al proyecto, presupuestos, programaciones, colisiones, análisis bioclimáticos, planos, etcétera. Este flujo de trabajo debe ser concordado previamente por todos los intervinientes y para eso contamos con algunas herramientas. Las más importantes son el BEP, BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM, y el MIDP, Master Information Delivery Plan, plan de entregas de la información del modelo. Estos conceptos los veremos un poco más adelante. Lo importante aquí es que recalquemos que el trabajo BIM debe ser un trabajo ordenado y coordinado. Aquí está la fuerza y la potencia del BIM. Ya definimos qué es BIM, qué es Archicad. También definimos el concepto principal de BIM, que es el edificio virtual. Ahora tenemos que saber qué podemos hacer con BIM, para qué nos sirve este tema. Lo podemos clasificar y entender de dos formas. La primera, que son las dimensiones BIM o las D en el BIM, y la segunda, que serían los usos BIM. Vamos a explicarlo con unas infografías que encontré en internet. Las D en el BIM generalmente las clasificamos en 6, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D y 6D. Simplemente, digámoslo así, la 2D sería la documentación, los planos, la 3D el modelado, el 4D la administración del tiempo, el 5D los costos o presupuestos y el 6D todo lo que sería el análisis energético o de la evaluación de cómo se comportará el proyecto. Aquí podemos agregar una séptima dimensión o una séptima D que sería el funcionamiento del edificio, cómo podemos administrar un edificio en su fase de operación desde el BIM. Esto a grandes rasgos son los usos principales o las dimensiones o lo que podemos hacer en general con el BIM, que lo podemos resumir en qué, en planear, en documentar, en modelar, en planear el tiempo, en planear el costo
en examinar y evaluar su ejecución o cómo se desarrollará el proyecto y administrarlo, que esto vendría a ser como todo lo que significa el ciclo de vida de un proyecto, todo lo que se desarrolla en el tiempo una edificación o un proyecto. Cuando hablamos de los usos BIM, hablamos de algo más específico, como más concreto, más planeado. Esto va muy relacionado con lo que es el BEP o el BIM Execution Plan, que veremos un poquito más adelante, entenderemos un poco el concepto. Aquí en esta gráfica vemos 4 etapas principales: la planeación, el diseño, la construcción y la operación. Y vemos que en cada una de esas etapas podemos hacer algo con el BIM. En la etapa de planeación podemos hacer modelado de condiciones existentes, estimar costos, planear, programar, analizar el sitio. Podemos empezar a revisar diseños. Podemos hacer los diseños arquitectónicos, estructurales, de iluminación, de energía, de mecánicos, de agua, de aire acondicionado. Podemos evaluar el proyecto, esos diseños, cómo se comportan. Luego, antes de la fase de construcción, podemos coordinar en el modelo 3D todas esas disciplinas y ver cómo se comportan. Podemos hacer un modelado de cómo vamos a utilizar el sitio para poderlo planear. Podemos hacer modelos de fabricación de piezas. Podemos hacer control y planeación 3D. Y finalmente, en la etapa de operación, podemos hacer el modelo récord para poder realizar el mantenimiento. Todos estos usos BIM están, digámoslo, ya estandarizados, tienen sus flujos de trabajo y se deben desarrollar para poder planear mejor. Con esto lo que quiero que veamos qué es lo que podemos hacer con el BIM. Realmente el BIM en la industria de la construcción sirve para todo. Es una herramienta muy potente y muy impresionante que nos va a ayudar a desarrollar mejores proyectos de nuestra industria y de nuestro sector inmobiliario. Dentro de los conceptos que estamos viendo, tenemos otro concepto muy importante, que es el LOD, LOD, que se dice Level of Development, o traducido nivel de desarrollo. Lo que nos define el LOD es hasta qué puntos desarrollamos la información tanto gráfica, es decir, el modelo, como la información no gráfica del proyecto. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería el lot y normalmente lo trabajamos así: lot 100, 200, 300, 350, 400, 500. Y cada uno de estos LOD corresponden a unos requerimientos especiales. Podemos ver, por ejemplo, en el lot 100 simplemente indicamos algo muy conceptual, es decir, ahí en ese punto va a estar una columna que tiene unas dimensiones aproximadas. Luego en el lot 200 ya le estamos dando una forma a esa columna, va a ser un perfil metálico en I. En el lot 300 ya estamos hablando de las dimensiones exactas de ese perfil. En el lot 350 estamos hablando del modo en el que se va a anclar. Aquí podemos ver una platina y unos pernos. En el lot 400 ya podemos ver hasta las tuercas que vamos a utilizar. El lot 500 sería cómo quedó construido, sería el modelo récord. Aquí vemos también que cada LOD va relacionado con una etapa de desarrollo del proyecto. Por ejemplo, el lot 100 va a una etapa muy conceptual, el lot 200 una etapa quizás de diseño, el lot 300 una etapa de coordinación, de evaluación y análisis de las diferentes disciplinas y de su integración en el modelo. En el lot 350 vemos una evolución del lot 300, que de todas formas nos sirve también para determinar dimensiones y otros elementos importantes para el modelado. En el lot 400 ya estamos hablando de un nivel de detalle para poder fabricar esas piezas, para poder mandar a construir, mandar a fabricar esos elementos que hacen parte del proyecto, de la instalación de cada elemento. Esta otra infografía nos permite ver la información que va en cada uno de esos lots. Por ejemplo, en el lot 100, lo que les decía, simplemente estamos hablando de datos no gráficos, una ubicación aproximada, una existencia, saber qué está y dónde está. Y no necesitamos otro tipo de información. En el lot 200 ya estamos empezando a hablar de espesores y dimensiones. Y ya tenemos que empezar ubicando información, otro tipo de información que no gráfica, por ejemplo, algún material,
Se incluye, por ejemplo, información preliminar, algún tipo de material aproximado, por ejemplo, será concreto, pero no estamos determinando concreto de 3000 PSI, por ejemplo. A cambio, en el LOT 300 ya empezamos a hablar de estos datos, empezamos a hablar de materiales, de capas, de espesores, si el ladrillo es de 10, si el friso es de 2 centímetros, si la pintura es de un material o de otro, etcétera. En el LOT 400 ya podemos hablar, por ejemplo, en este caso, un muro de ladrillos, cómo vamos a instalar los ladrillos, cómo va a quedar cada una de las hiladas de esos ladrillos. Podemos empezar a hablar también de marcas de los materiales, de datos químicos, de los productos, podemos ingresar más información, proveedores, costos, etcétera. Y el LOT 500 finalmente es la relación con lo ejecutado, qué se hizo, cómo se hizo, modelar lo que está realmente en la obra, los datos no gráficos, lo que corresponde a lo que se utilizó durante la ejecución de la obra. Vemos que el LOT es un concepto muy importante, puesto que es lo que va a determinar el nivel de trabajo que vamos a tener. No es lo mismo que nos pidan una columna en LOT 300 a una columna en LOT 400 o 500. En mi concepto, uno tiene que revisar muy bien este tema, saber muy bien hasta dónde tiene que modelar, hasta qué nivel de detalle, porque este nivel de detalle se va a transformar en horas, horas de trabajo, y tenemos también que ser conscientes que el BIM lo estamos haciendo para ser productivos, para generar ingresos, para generar beneficios a nuestros clientes y a nosotros mismos, no para que nos quede bonito el modelo. Dentro del BIM encontramos también que hay herramientas y formas de planear y de organizar el trabajo. Esto es lo que llamamos los documentos BIM. Estos documentos son como la hoja de ruta del trabajo personal y del trabajo en equipo. Dentro de estos documentos tenemos 5 principales, que son el EIR, el BEP, el protocolo BIM, el MIDP y el TIDP. ¿Qué es el EIR? El EIR, Employees Information Requirements, lo que hacemos es simplemente documentar los requerimientos de nuestro cliente en cuanto a BIM para ese proyecto. El BEP o BIM Execution Plan o plan de ejecución BIM lo que busca es estipular ya esos roles, responsabilidades y cómo vamos a ejecutar esas necesidades que hemos identificado del cliente. Luego está el protocolo BIM, que viene a ser como la base para realizar el contrato de trabajo. En este protocolo estipulamos cómo nos comunicamos, cómo entregamos los documentos, las fechas de entrega, etcétera. El MIDP o Master Information Delivery Plan o Plan Master de entregas es un listado de entregables del proyecto, en resumen, y en él vamos a identificar las fechas, los responsables y qué hay que entregar en general del proyecto. Luego tenemos el TIDP o Task Information Delivery Plan o Plan de entregas de las tareas. Esto es un listado ya específico de cada una de las tareas que hay que realizar. En mi experiencia personal, el PIDP lo podemos clasificar por disciplinas, es decir, por ejemplo, la disciplina de arquitectura, qué tiene que entregar para el proyecto y qué tareas debe realizar para poder cumplir con esos entregables. Y se clasifica por entregable, por fecha, por responsable. Ya son unas tablas que podemos utilizar para mejorar nuestro trabajo. El curso como tal no está planeado para que veamos estos documentos y cómo realizarlos. Lo que sí veremos son algunas herramientas de estos documentos que nos sirven para nuestro modelado, que utilizaremos para trabajar mejor, para ordenar mejor nuestro modelo y para que nos vayamos acostumbrando a estos conceptos y a la utilización de estas herramientas. Vale decir que estos documentos están en constante cambio, puesto que los proyectos van cambiando, el equipo de trabajo va encontrando dificultades o va encontrando mejoras. Estos documentos pueden evolucionar. También estos documentos cuentan ya con estándares que nos explican y nos dicen cómo los podemos hacer. Son estándares basados en las buenas prácticas de otras personas que los han aplicado a sus proyectos. Ya vimos qué es BIM. Ahora veamos qué es Archicad. Archicad no es BIM. Archicad es simplemente un software, es decir, una herramienta. Es un software CAD, un software de dibujo asistido por computador que nos ayudará a lograr los objetivos del BIM. Si ponemos un ejemplo, Archicad es como un gestor, como una base de datos.
Es una herramienta en la que ponemos el modelo, la información gráfica, la información no gráfica, todo de una forma ordenada para obtener los resultados de información que necesitamos. Entender este concepto es súper básico y súper fácil. Archicad no hace milagros, simplemente es una herramienta muy potente si la sabemos utilizar bien. Y esto es lo que quiero que aprendamos en este curso, a utilizar bien esta herramienta para tu trabajo diario y tu vida cotidiana como arquitecto y como usuario de este programa. Ya que hemos terminado este video, creo que has podido entender mejor qué significa esto del BIM y qué son estas palabras claves que aparecen alrededor de este término. Espero que de ahora en adelante puedas empezar a hablar con las demás personas sobre BIM, puedas empezar a entender de qué se trata este cuento, este tema de BIM. También te recuerdo que tengo un curso gratis de Archicad. Si te gusta Archicad o estás interesado en aprenderlo, te dejo en la descripción o en las tarjetas la información, en las tarjetas por acá, la información, el link sobre este curso para que lo puedas realizar. Un abrazo, hasta pronto.